El mundo de Sofía. Capítulo 4. Los filósofos de la naturaleza. Nada puede surgir de la nada. Cuando su madre volvió del trabajo aquella tarde, Sofía estaba sentada en el balancín del jardín, meditando sobre la posible relación entre el curso de filosofía y esa Gil de Molernac que no recibiría ninguna felicitación de su padre en el día de su cumpleaños. ¡Sofía!, la llamó su madre desde lejos. «Ha llegado una carta para ti». El corazón le dio un vuelco. Ella misma había recogido el correo, de modo que esa carta tenía que ser del filósofo. ¿Qué le podía decir a su madre? Se levantó lentamente del balancín y se acercó a ella. «¿No lleva sello? A lo mejor es una carta de amor». Sofía cogió la carta. «¿No la vas a abrir?». ¿Qué podía decir? ¿Has visto alguna vez a alguien abrir sus cartas de amor delante de su madre? Mejor que pensara que esa era la explicación. Le daba muchísima vergüenza, porque era muy joven para recibir cartas de amor, pero les daría aún más vergüenza que se supiera que estaba recibiendo un curso completo de filosofía por correspondencia, de un filósofo totalmente desconocido y que incluso jugaba con ella al escondite. Era uno de esos pequeños sobres blancos. En su habitación, Sofía leyó 3 nuevas preguntas escritas en la nota dentro del sobre. ¿Existe una materia primaria de la que todo lo demás está hecho? ¿El agua puede convertirse en vino? ¿Cómo pueden la tierra y el agua convertirse en una rana? A Sofía estas preguntas le parecieron bastante chifladas, pero las estuvo dando vueltas durante toda la tarde. También al día siguiente, en el instituto. Volvió a meditar sobre ellas una por una. ¿Existiría una materia prima de la que estaba hecho todo lo demás? Pero si existiera una materia de la que estaba hecho todo el mundo, ¿cómo podía esta materia única convertirse de pronto en una flor? ¿O por qué no, en un elefante? La misma objeción era válida para la pregunta de si el agua podía convertirse en vino. Sofía había oído el relato de Jesús, que convirtió el agua en vino, pero nunca lo había entendido literalmente. Y si Jesús verdaderamente hubiese hecho vino del agua, ¿se trataría más bien de un milagro y no de algo que fuera realmente posible? Sofía era consciente de que tanto el vino como casi todo el resto de la naturaleza contiene mucha agua. Pero aunque un pepino contuviera un 95% de agua, tendría que contener también alguna otra cosa para hacer precisamente eso, un pepino, y no solo agua. Luego estaba lo de la rana. Le llamaba la atención que su profesor de filosofía se interesara tanto por las ranas. Sofía podía estar de acuerdo en que una rana estuviera compuesta de agua, de tierra, pero la tierra no podía estar compuesta entonces por una sola sustancia. Si la tierra estuviera compuesta por muchas materias distintas, podría evidentemente pensarse que tierra y agua conjugadas pudieran convertirse en rana, siempre y cuando la tierra y el agua pasaran por el proceso del huevo de rana y del renacuajo, porque una rana no puede crecer así como así en una huerta, por mucho esmero que ponga el horticultor al regarla. Al volver del instituto aquel día, Sofía se encontró con otro sobre para ella en el buzón. Se refugió en el callejón como lo había hecho los días anteriores. El proyecto de los filósofos. Ahí estás de nuevo. Pasemos directamente a la lección de hoy, sin pensar por conejos, blancos y cosas así. Te contaré a grandes rasgos cómo han meditado los seres humanos sobre las preguntas filosóficas desde la antigüedad griega hasta hoy. Pero todo llegará a su debido tiempo, debido a que esos filósofos vivieron en otros tiempos y quizás en una cultura totalmente diferente a la nuestra. Resulta a menudo práctico averiguar cuál fue el proyecto de cada uno. Con ello, quiero decir que debemos intentar captar qué es lo que precisamente ese filósofo tiene tanto interés en solucionar. Un filósofo puede interesarse por el origen de las plantas y los animales. Otro puede querer averiguar si existe un Dios o si el ser humano tiene un alma inmortal. Cuando logremos extraer cuál es el proyecto de un determinado filósofo, resultará más fácil seguir su manera de pensar, pues un solo filósofo no está obsesionado por todas las preguntas filosóficas. Siempre digo él,
cuando hablo de los filósofos, y eso se debe a que la historia de la filosofía está marcada por los hombres, ya que a la mujer se le ha reprimido como ser pensante debido a su sexo. Es una pena, porque con ello se ha perdido una serie de experiencias importantes. Hasta nuestro propio siglo, la mujer no ha entrado de lleno en la historia de la filosofía. No te pondré deberes, al menos no complicados ejercicios de matemáticas. En este momento, la conjugación de los verbos ingleses está totalmente fuera del ámbito de mi interés, pero de vez en cuando te pondré un pequeño ejercicio de alumno. Si aceptas estas condiciones, podemos ponernos en marcha. Los filósofos de la naturaleza. A los primeros filósofos de Grecia se les suele llamar filósofos de la naturaleza, porque ante todo se interesaban por la naturaleza y por sus procesos. Ya nos hemos preguntado de dónde procedemos. Muchas personas hoy en día se imaginan más o menos que algo habrá surgido en algún momento de la nada. Esta idea no era tan corriente entre los griegos. Por alguna razón daban por sentado que ese algo había existido siempre. Vemos pues que la gran pregunta no era cómo todo pudo surgir de la nada. Los griegos se preguntaban más bien cómo era posible que el agua se convierta en peces vivos y la tierra inerte en grandes árboles o en flores de colores encendidos, por no hablar de cómo un niño puede ser concebido en el seno de su madre. Los filósofos veían con sus propios ojos cómo constantemente ocurrían cambios en la naturaleza, pero ¿cómo podían ser posibles tales cambios? ¿Cómo podía algo pasar de ser una sustancia para convertirse en algo completamente distinto en vida, por ejemplo? Los primeros filósofos tenían en común la creencia de que existía una materia primaria, que era el origen de todos los cambios. No resulta fácil saber cómo llegaron a esa conclusión. Solo sabemos que iba surgiendo la idea de que tenían que haber una sola materia prima que más o menos fuese el origen de todos los cambios sucedidos en la naturaleza. Tenía que haber algo de lo que todo procedía y a lo que todo volvía. Lo más interesante para nosotros no es saber cuáles fueron las respuestas a las que llegaron estos primeros filósofos, sino qué preguntas se hacían y qué tipos de respuestas buscaban. Nos interesa más el cómo pensaban que precisamente lo que pensaban. Podemos constatar que hacían preguntas sobre cambios visibles en la naturaleza e intentaban buscar algunas leyes naturales constantes. Querían entender los sucesos de la naturaleza sin tener que recurrir a los mitos tradicionales. Ante todo, intentaron entender los procesos de la naturaleza estudiando la misma naturaleza. Es algo muy distinto a explicar los relámpagos y los truenos, el invierno y la primavera con referencias a sucesos mitológicos. De esta manera, la filosofía se independizó de la religión. Podemos decir que los filósofos de la naturaleza dieron los primeros pasos hacia una manera científica de pensar, desencadenando todas las ciencias naturales posteriores. La mayor parte de lo que dijeron y escribieron los filósofos de la naturaleza se perdió para la posteridad. Lo poco que conocemos lo encontramos en los escritos de Aristóteles, que vivió un par de siglos después de los primeros filósofos. Aristóteles solo se refiere a los resultados a que llegaron los filósofos que le precedieron, lo que significa que no podemos saber siempre cómo llegaron a sus conclusiones. Pero sabemos suficiente como para constatar que el proyecto de los primeros filósofos griegos abarcaba preguntas en torno a la materia prima y a los cambios en la naturaleza. 3 filósofos de Mileto. El primer filósofo del que oímos hablar es Tales, de la colonia de Mileto, en Asia Menor. Viajó mucho por el mundo. Se cuenta de él que midió la altura de una pirámide en Egipto, teniendo en cuenta la sombra de la misma, en el momento en que su propia sombra medía exactamente lo mismo que él. También se dice que supo predecir mediante cálculos matemáticos un eclipse solar en el año 585 a.C. Tales opinaba que el agua es el origen de las cosas. No sabemos exactamente lo que quería decir con eso. Quizás opinará que toda clase de vida tiene su origen en el agua, y que toda clase de vida vuelve a convertirse en agua cuando se disuelve. Estando en Egipto, es muy probable que viera cómo todo crecía en cuanto las aguas de Nilo se retiraban de las regiones de su delta. Quizás también viera cómo tras la lluvia iban apareciendo ranas y gusanos. Además, es probable que Tales se preguntaba cómo el agua puede convertirse en hielo y vapor y luego volver a ser agua de nuevo.
Al parecer, Tales también dijo que todo está lleno de dioses. También sobre este particular, solo podemos hacer conjeturas en cuanto a lo que quiso decir. Quizás se refiere a cómo la tierra negra pudiese ser el origen de todo, desde flores y cereales hasta cucarachas y otros insectos. Y se imaginase que la tierra estaba llena de pequeños e invisibles gérmenes de vida. De lo que sí podemos estar seguros al menos es de que no estaba pensando en los dioses de Homero. El siguiente filósofo del que se nos habla es de Anaximandro, que también vivió en Mileto. Pensaba que nuestro mundo simplemente es uno de los muchos mundos que nacen y perecen en algo que él llamó lo indefinido. No es fácil saber lo que él entendía por lo indefinido, pero parece claro que no se imaginaba una sustancia conocida como tales. Quizás fuera de la opinión de que aquello de lo que se ha creado todo precisamente tiene que ser distinto a lo creado. En ese caso, la materia prima no podía ser algo tan normal como el agua, sino algo indefinido. Un tercer filósofo de Mileto fue Anaxímenes, aproximadamente del año 570 al 526 a.C., que opinaba que el origen de todo era el aire o la niebla. Es evidente que Anaxímenes había conocido la teoría de Tales sobre el agua. ¿Pero de dónde viene el agua? Anaxímenes opinaba que el agua tenía que ser aire condensado, pues vemos cómo el agua surge del aire cuando llueve. Y cuando el agua se condensa aún más, se convierte en tierra, pensaba él. Quizás había observado cómo la tierra y la arena provenían del hielo que se derretía. Asimismo pensaba que el fuego tenía que ser aire diluido. Según Anaxímenes, tanto la tierra como el agua y el fuego tenían como origen el aire. No es largo el camino desde la tierra y el agua hasta las plantas en el campo. Quizás pensaban Anaxímenes que para que surgiera vida tendría que haber tierra, aire, fuego y agua. Pero el punto de partida en sí era en el aire o la niebla. Eso significa que compartía con Tales la idea de que tiene que haber una materia prima, que constituye la base de todos los cambios que suceden en la naturaleza. Nada puede surgir de la nada. Los tres filósofos de Mileto pensaban que tenían que haber una y quizás solo una materia prima de la que estaba hecho todo lo demás. Pero ¿cómo era posible que una materia se alterara de repente para convertirse en algo completamente distinto? A este problema lo podemos llamar problema del cambio. Desde aproximadamente el año 500 a.C. vivieron unos filósofos en la colonia griega de Elea, en el sur de Italia, y estos eleatos se preocuparon por cuestiones de ese tipo. El más conocido era Parménides, aproximadamente del año 510 al 470 a.C. Parménides pensaba que todo lo que hay ha existido siempre, lo que era una idea muy corriente entre los griegos. Daban más o menos por sentado que todo lo que existe en el mundo es eterno. Nada puede surgir de la nada, pensaba Parménides, y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. Pero Parménides fue más lejos que la mayoría. Pensaba que ningún verdadero cambio era posible. No hay nada que se pueda convertir en algo diferente a lo que es exactamente. Desde luego que Parménides sabía que precisamente la naturaleza muestra cambios constantes. Con los sentidos observaba cómo cambiaban las cosas, pero esto no concordaba con lo que le decía la razón. No obstante, cuando se vio forzado a elegir entre fiarse de sus sentidos o de su razón, optó por la razón. Conocemos la expresión, si no lo veo, no lo creo. Pero Parménides no lo creía ni siquiera cuando lo veía. Pensaba que los sentidos nos ofrecen una imagen errónea del mundo, una imagen que no concuerda con la razón de los seres humanos. Como filósofo, consideraba que era su obligación descubrir toda clase de ilusiones. Esta fuerte fe en la razón humana se llamaba racionalismo. Un racionalista es el que tiene una gran fe en la razón de las personas como fuente de sus conocimientos sobre el mundo. Todo fluye. Al mismo tiempo que Parménides, vivió Heráclito, aproximadamente del año 540 al 480 a.C., de Éfeso, en Asia Menor. Él pensaba que precisamente los cambios constantes eran los rasgos más básicos de la naturaleza. Podríamos decir que Heráclito tenía más fe en lo que le decían sus sentidos que Parménides. Todo fluye, dijo Heráclito.
Todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender 2 veces al mismo río. Pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos lo mismo. Heráclito también señaló el hecho de que el mundo está caracterizado por constantes contradicciones. Si no estuviéramos nunca enfermos, no entenderíamos lo que significa estar sano. Si no tuviéramos nunca hambre, no sabríamos apreciar estar saciados. Si no hubiera nunca guerra, no sabríamos valorar la paz. Y si no hubiera nunca invierno, no nos daríamos cuenta de la primavera. Tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo, decía Heráclito. Y si no hubiera un constante juego entre los contrastes, el mundo dejaría de existir. Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, hambre y saciedad, decía. Emplea la palabra Dios, pero es evidente que se refiere a algo muy distinto a los dioses de los que hablaban los mitos. Para Heráclito, Dios, o lo divino, es algo que abarca a todo el mundo. Dios se muestra precisamente en esa naturaleza, llena de contradicciones y en constante cambio. En lugar de la palabra Dios, emplea a menudo la palabra griega logos, que significa razón. Aunque las personas no hemos pensado siempre del mismo modo, ni hemos tenido la misma razón, Heráclito opinaba que tiene que haber una especie de razón universal, que dirige todo lo que sucede en la naturaleza. Esta razón universal, o ley natural, es algo común para todos, y por lo cual todos tienen que guiarse. Y sin embargo, la mayoría vive según su propia razón, decía Heráclito. No tenía, en general, muy buena opinión de su prójimo. Las opiniones de la mayor parte de la gente pueden compararse con los juegos infantiles, decía. En medio de todos estos cambios y contradicciones en la naturaleza, Heráclito veía, pues, una unidad o un todo. Este algo, que era la base de todo, él lo llamaba Dios o Logos. 4 elementos. En cierto modo, las ideas de Parménides y Heráclito eran totalmente contrarias. La razón de Parménides le decía que nada puede cambiar, pero los sentidos de Heráclito decían con la misma convicción que en la naturaleza suceden constantemente cambios. ¿Quién de ellos tiene razón? ¿Debemos fiarnos de la razón o de los sentidos? Tanto Parménides como Heráclito dicen 2 cosas. Parménides dice que nada puede cambiar y que las sensaciones, por lo tanto, no son de fiar. Por el contrario, Heráclito dice que todo cambia, todo fluye y que las sensaciones son de fiar. Difícilmente 2 filósofos pueden llegar a estar en mayor desacuerdo. Pero, ¿cuál de ellos tenía razón? Empedocles, del año 494 hasta el año 434 a.C. de Cilicia, sería el que logrará salir de los enredos en lo que se había metido la filosofía. Opinaba que tanto Parménides como Heráclito tenían razón en una de sus afirmaciones, pero que los dos se equivocaban en una cosa. Empedocles pensaba que el gran desacuerdo se debía a que los filósofos habían dado por sentado, error esencial en Parménides, que había un solo elemento. De ser así, la diferencia entre lo que dice la razón y lo que vemos con nuestros propios ojos sería insuperable. Es evidente que el agua no puede convertirse en un pez o en una mariposa. El agua no puede cambiar. El agua pura sigue siendo agua pura para siempre. De modo que Parménides tenía razón en decir que nada cambia. Al mismo tiempo, Empedocles le daba la razón a Heráclito en que debemos fiarnos de lo que nos dicen nuestros sentidos. Debemos creer lo que vemos y vemos precisamente cambios constantes en la naturaleza. Empedocles llegó a la conclusión de que lo que había que rechazar era la idea de que hay un solo elemento. Ni el agua ni el aire son capaces, por sí solos, de convertirse en un rosal o en una mariposa, razón por la cual resulta imposible que la naturaleza solo tenga un elemento. Empedocles pensaba que la naturaleza tiene en total 4 elementos o raíces, como él los llamaba. Llamó a esas 4 raíces tierra, aire, fuego y agua. Todos los cambios de la naturaleza se deben a que estos 4 elementos se mezclan y se vuelven a separar, pues todo está compuesto de tierra, aire, fuego y agua, pero en distintas proporciones de mezcla. Cuando muere una flor o un animal, los 4 elementos vuelven a separarse.
Este es un cambio que podemos observar con los ojos, pero la tierra y el aire y el fuego y el agua quedan completamente inalterados o intactos con todos esos cambios en los que participan. Es decir, que no es cierto que todo cambia. En contra de Heráclito, en realidad no hay nada que cambie. Lo que ocurre es simplemente que 4 elementos diferentes se mezclan y se separan para luego volver a mezclarse. Podríamos compararlo con un pintor artístico. Si tiene un solo color, por ejemplo el rojo, no puede pintar árboles verdes. Pero si tiene amarillo, rojo, azul y negro, puede obtener hasta cientos de colores, mezclándolos en distintas proporciones. Un ejemplo de cocina demuestra lo mismo. Si solo tuviera harina, tendría que ser un mago para poder hacer un bizcocho. Pero si tengo huevos y harina, leche y azúcar, entonces puedo hacer un montón de tartas y bizcochos diferentes con esas 4 materias primas. No fue por casualidad el que Empedocles pensara que las raíces de la naturaleza tuvieran que ser precisamente tierra, aire, fuego y agua. Antes que él, otros filósofos habían intentado mostrar que el elemento básico tendría que ser agua, aire o fuego. Tales y Anaxímenes ya habían señalado el agua y el aire como elementos importantes de la naturaleza. Los griegos también pensaban que el fuego era muy importante. Observaban, por ejemplo, la importancia del sol para todo lo vivo de la naturaleza. Y evidentemente conocían el calor del cuerpo humano y el animal. Quizás Empedocles vio cómo ardía un trozo de madera. Lo que sucede entonces es que algo se disuelve. Oímos cómo la madera cruje y gorgotea, es el agua. Algo se convierte en humo, es el aire. Vemos ese aire, algo queda como el fuego, se apaga. Es la ceniza o la tierra. Empedocles señala cómo hemos visto que los cambios en la naturaleza se deben a que las 4 raíces se mezclan y se vuelven a separar. Pero queda algo por explicar. ¿Cuál es la causa por la que los elementos se unen para dar lugar a una nueva vida? ¿Y por qué vuelve a disolverse la mezcla? Por ejemplo, ¿una flor? Empedocles pensaba que tenía que haber 2 fuerzas que actuasen en la naturaleza. Las llamó amor y odio. Lo que une las cosas es el amor y lo que las separa es el odio. Tomemos nota que el filósofo distingue aquí entre elemento y fuerza. E incluso hoy en día la ciencia distingue entre los elementos y las fuerzas de la naturaleza. La ciencia moderna dice que todos los procesos de la naturaleza pueden explicarse como una interacción de los distintos elementos y unas cuantas fuerzas de la naturaleza. Empedocles también estudió la cuestión de qué es lo que pasa cuando observamos algo con nuestros sentidos. ¿Cómo puedo ver una flor, por ejemplo? ¿Qué sucede entonces? ¿Has pensado en eso, Sofía? Si no, ahora tienes la ocasión. Empedocles pensaba que nuestros ojos estaban formados de tierra, aire, fuego y agua, como todos los demás en la naturaleza. Y la tierra que tengo en mi ojo capta lo que hay de tierra en lo que veo, el aire capta lo que es de aire, el fuego, de los ojos capta lo que es de fuego y el agua lo que es de agua. Si el ojo hubiera carecido de uno de los 4 elementos, yo tampoco hubiera podido ver la naturaleza en su totalidad. Algo de todo en todo. Otro filósofo que no se contentaba con la teoría de que un solo elemento, por ejemplo el agua, pudiera convertirse en todo lo que vemos en la naturaleza, fue Anaxágoras, del año 500 al año 528 a.C. Tampoco aceptó la idea de que tierra, aire, fuego o agua pudieran convertirse en sangre y hueso. Anaxágoras opinaba que la naturaleza está hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para el ojo. Todo puede dividirse en algo todavía más pequeño, pero incluso en las piezas más pequeñas hay algo de todo. Si la piel y el pelo no se han convertido en otra cosa, tiene que haber piel y pelo también en la leche que bebemos y en la comida que comemos, opinaba él. A lo mejor un par de ejemplos modernos pueden ilustrar lo que se imaginaba Anaxágoras. Mediante la técnica del láser se pueden hoy en día hacer los llamados hologramas. Si el holograma muestra un coche y este holograma se rompe, veremos una imagen de todo el coche, aunque conservemos solamente la parte del holograma que muestra el parachoques. Eso es porque todo el motivo está presente en cada piececita. De alguna manera, también se puede decir que es así como está hecho nuestro cuerpo. Si separo una célula de mi piel de un dedo, el núcleo de esta célula contiene no solo la receta de cómo es mi piel,
sino de cómo en la misma célula también está la receta de mis ojos, del color de mi pelo, de cuántos dedos tengo y de qué aspecto, etc. En cada célula de mi cuerpo hay una descripción detallada de la composición de todas las demás células del cuerpo. Es decir, que hay algo de todo en cada una de las células. El todo está en la parte más minúscula. A esas partes mínimas que contienen algo de todo, Anaxágoras la llamaba gérmenes o semillas. Recordemos que para Empédocles era el amor lo que unía las partes del cuerpo enteros. También Anaxágoras se imaginaba una especie de fuerza que pone orden y crea animales y humanos, flores y árboles. A esta fuerza le llamó espíritu o entendimiento, nous. Anaxágoras también es interesante por ser el primer filósofo de los de Atenas. Vino de Asia Menor, pero se trasladó a Atenas cuando tenía unos 40 años. En Atenas lo acusaron de ateo y al final tuvo que marcharse de la ciudad. Entre otras cosas, había dicho que el sol no era un dios, sino una masa ardiente más grande que la península del Peloponeso. Anaxágoras se interesaba en general por la astronomía. Opinaba que todos los astros estaban hechos de la misma materia que la Tierra. A esta teoría llegó después de haber estudiado un meteorito. Puede ser, decía, que haya personas en otros planetas. También señaló que la Luna no lucía por propia fuerza, sino que recibe luz de la Tierra. Explicó además el porqué de los eclipses del Sol. Postdata. Gracias por su atención, Sofía. Puede ser que tengas que leer y releer este capítulo antes de que lo entiendas todo. Pero la comprensión tiene necesariamente que costar algún esfuerzo. Seguramente no admirarías mucho a una amiga que entendiera de todo sin que le hubiera costado ningún esfuerzo. La mejor solución a la cuestión de la materia prima y los cambios de la naturaleza tendrá que esperar hasta mañana. Entonces conocerás a Demócrito. No digo más. Sofía estaba sentada en el callejón, mirando por un pequeño hueco en la maleza. Tenía que poner en orden sus pensamientos, después de todo lo que acaba de leer. Era evidente que el agua normal y corriente no podía convertirse en otra cosa que hielo y vapor. El agua ni siquiera podía convertirse en una pera de agua, porque incluso una pera de agua estaba formada por algo más que agua sola. Pero si estaba tan segura de ello, sería porque lo había aprendido. ¿Habría podido estar tan segura de que el hielo solo estaba compuesto de agua si no lo hubiera aprendido? Al menos habría tenido que estudiar muy cerca cómo el agua se congelaba y el hielo se derretía. Sofía intentó volver a pensar de nuevo con su propia inteligencia, sin utilizar lo que había aprendido de otros. Parménides se había negado a aceptar cualquier forma de cambio. Cuanto más pensaba en ello Sofía, más convencida estaba de que él, de alguna manera, tenía razón. Con su inteligencia, el filósofo no podía aceptar que algo, de repente, se convirtiera en algo completamente distinto. Había sido muy valiente, porque a la vez había tenido que negar todos aquellos cambios en la naturaleza que cualquier ser humano podía observar. Muchos se habrían reído de él. También Empédocles había sido muy hábil utilizando su inteligencia al afirmar que el mundo necesariamente tenía que estar formado por algo más que por un solo elemento originario. De ese modo, se hacían posibles todos los cambios de la naturaleza sin cambiar realmente. Aquel viejo filósofo griego había descubierto todo esto utilizando simplemente su razón. Naturalmente, habría estudiado la naturaleza, pero no tuvo posibilidad de realizar análisis químicos como lo hace la ciencia hoy en día. Sofía no sabía si tenía mucha fe en que fueran precisamente la tierra, el aire, el fuego y el agua las materias de lo que todo estaba hecho. Pero eso no tenía importancia. En principio, Empédocles tenía razón. La única posibilidad que tenemos de aceptar todos aquellos cambios que registran nuestros ojos es introducir más de un solo elemento. A Sofía, la filosofía le parecía aún más interesante, porque podía seguir los argumentos con su propia razón, sin tener que acordarse de todo lo que aprendió en el instituto. Llegó a la conclusión de que, en realidad, la filosofía no es algo que se puede aprender, sino que quizás uno puede aprender a pensar filosóficamente.